Natalie Hernández Velázquez y pertenezco al sexto semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Física en secundaria de la Escuela Normal Superior de Chiapas. A continuación presento aspectos relacionados a la función social del docente, además de las políticas educativas que lo determinan. De igual forma, argumentos sobre la importancia de la labor docente. De primera forma, se revisan las políticas educativas que determinan el labor docente. Estas son aquellas leyes impuestas por el Estado para garantizar que la educación se aplique de manera óptima en la sociedad. Estas leyes se forjan de acuerdo a las necesidades históricas del país en el que se promueven, es decir, según sus ideales y sus principios. Las políticas educativas en México están orientadas a mejorar la calidad de la educación. Se enfatizan en el cambio curricular, organizacional, institucional, así como el mejoramiento del nivel de los maestros. Actualmente, la política educativa que nos ofrece el actual gobernador o el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a primera vista, retoma de nuevo darnos calidad en la educación en el país, puesto que en las políticas educativas de los sexenios pasados buscan de igual forma lo mismo. Este modelo educativo se hace llamar la Nueva Escuela Mexicana. Tiene como objetivo el desarrollo integral de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Ante la revalorización se comprenden los cambios necesarios para que ocurran estas transformaciones en el magisterio, la infraestructura, planes y programas de estudio, etc. Ante esto opino que los cambios más importantes deben de efectuarse en el papel del docente, del profesor. Las políticas educativas esta política educativa pretende enfatizar la importancia de la formación y el acompañamiento docente. Eso quiere decir que se fortalecerá y valorará el trabajo docente con mecanismos de actualización y capacitación, buenas condiciones laborales, etc. De acuerdo a la función social del docente, primeramente el docente debe ser un agente socializador del educando. Quiere decir que en su trabajo debe incluir aspectos culturales, sociales, cívicos, políticos, etc. Quedándonos en el aspecto social, debe de saber a fondo lo que implica esta palabra, profundizar en cada uno de sus términos y sus derivados. Dentro de su quehacer diario debe de entender que el entorno en el que se desenvuelven los alumnos, tanto interno como externo a la institución, con la finalidad de conocer qué los motiva, los interesa, qué los aburre, qué problemas colectivos afectan su aprendizaje, qué deficiencia los aqueja, como físicas, emocionales, psicológicas, etc. Todo esto no solo para mejorar la enseñanza del profesor, sino el aprendizaje del alumno, para poder involucrarnos como seres humanos que somos. Debemos de comprender que la función del docente no se limita únicamente a enseñar su materia, sino que también debe trabajar en la labor formativa, la formación patriótica y cívica como ciudadanos. Que el deber no solamente está en que los alumnos obtengan aprendizaje significativo, sino que los pongan en práctica en su vida diaria y en ser en un futuro ciudadanos capaces de servir a la comunidad. Por ello es de vital importancia que los docentes revisen críticamente a lo que guían y qué es lo que funciona en su práctica y qué es lo que ya no sirve. Asimismo, es que de esta forma se podrá ver lo que podría reemplazar buscando estrategias nuevas que se relacionen más con lo que requiere el alumno para su formación académica y social, y de esta manera obtener resultados más específicos y efectivos en el desarrollo del alumno. Es más, dentro de las leyes tenemos artículos donde nos muestran las características sociales con las que debe cumplir el profesor o en su trabajo. Algunas de ellas, por ejemplo, son que dentro de la revisión de la Ley General de la Educación, dentro del artículo 2, se integra de forma implícita aspectos sociales con la finalidad de su transformación real y su colaboración con la sociedad. Además, el capítulo cuarto de la orientación integral en el artículo 18 dentro de la Ley General de la Educación nos indica que en forma jerárquica la orientación integral que se debe llevar en el proceso educativo, teniendo como prioridad pensamiento lógico-matemático, comprensión lectora, etc. Entonces, quiere decir que no exista dentro de la ley la formación social, sino que estos aspectos aparecen ya en los últimos números del enlistado, considerándose en la labor educativa como de bajo valor.
Es decir, no se considera realmente la importancia que tiene dentro de la formación del educando, como es el poder formar alumnos que pongan su determinación en los valores, como la responsabilidad, tolerancia, respeto, justicia, etc., desarrollándose dentro de la sociedad de forma exitosa en conjunto con los saberes necesarios. Cada vez más, la educación se concibe como la interacción de la escuela con la vida, de la enseñanza, con la sociedad. La educación, el maestro tiene que hacerse cargo de la realidad y la forma nacional y de sus alumnos como sujetos del proceso educativo y aprender a conocer estas realidades para que en su interrelación se transformen y desarrollen. Concluye este apartado con una expresión de José Martí: educar es preparar al hombre para la vida. La vida es el proyecto personal de cada quien y la educación tiene que preparar a cada hombre para que se construya su proyecto de vida, insertándose en el proyecto social. La importancia de la función docente. Educar es la mejor herramienta de transformación social, de manera que ser docente es tener la oportunidad de contribuir al cambio en la sociedad. ¿Qué rol cumple el maestro? Los maestros no se dedican únicamente a dar una clase, sino que enseñar es solamente una parte de todo lo que hacen. Es decir, implica más que eso, como calificar exámenes, preparar una clase, dedicar tiempo en la planeación, actualizar su enseñanza, hacer evaluaciones formativas, etc. Cualquier rol que cumpla el maestro siempre será para beneficio de los educandos. Por ello, el docente desarrolla un sexto sentido para descubrir las competencias y carencias de los estudiantes. Un buen maestro es quien conoce a sus alumnos y ayuda a elegir un camino profesional u otro. También aquellos docentes que realmente se desempeñan y tienen pasión en su labor son aquellos que inspiran, es decir, aquellos docentes que dan visiones que atraviesan fronteras, los que hacen magia con su labor. Los docentes que inspiran son aquellos igual que dejan marca, porque en su trabajo muestran el compromiso, el sentido de posibilidad, su sentido de urgencia, su capacidad de potenciar, la capacidad de inspirar, muestran interés en mejorar su trabajo con la finalidad de que los alumnos aprendan y mejoren cada día, que se sientan incluidos en el trabajo, que se hacen sentir estos hacen sentir una experiencia única e inspiradora, haciendo cambiar y transformar la vida de cada uno de nosotros. Por ello, la importancia de los maestros siempre será en potenciar su pasión por la enseñanza. Por fuera, vemos que es fácil ser un profesor, es decir, que no implica el más mínimo esfuerzo. Sin embargo, quiero expresarlo como la magia de este mismo, que nos hace ver lo fácil que es, pero en realidad implica todo lo contrario. El hecho de que no veamos el esfuerzo que hace en su labor no quiere decir que no exista. Por eso en esto implica esa magia que siempre esconde lo que hay detrás de ser un maestro y no es solamente y que no solamente lo pensamos que es un trabajador o un empleado que solamente gasta su tiempo en ir a la escuela, sino que simplemente la vocación es la clave de la mejora del trabajo día a día. Gracias.